Bienvenidos de nuevo. Vamos a por este problema de dipolos un poco más complicado, donde me dan dos moléculas y una de las cuales está en la posición 40-30. Me dan los momentos dipolares que son diferentes y además se forma un ángulo por el hecho de las posiciones. Y me piden tanto la energía de interacción como la fuerza de interacción entre estos dos. Lo primero es localizar P1 y P2. Uno estará haciendo esto y el otro estará haciendo justo esto. Fijaros que los dos van según Y, van según la horizontal. En cambio, la recta y el vector de desplazamiento que los une es oblicuo y tiene componente radial y componente perpendicular. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver primero un poco la geometría de este problema. La geometría, haciendo Pitágoras y haciendo cosas aquí, simplemente sabemos que uno de los lados es 40, obviamente esto no está pintado a escala, que el otro me dicen que el vertical es 30 y necesito, por ejemplo, la posición, la distancia entre un dipolo y otro. Eso simplemente va a ser la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Esto de aquí me saldrá 1600 y esto de aquí me saldrá 900, con lo cual me sale 2500 y R, la distancia vale justo raíz cuadrada de esto, 50. 50, pero fijaros que el 40 y el 30 son nanómetros. Luego son 50 nanómetros. 50 por 10 a la menos 9 metros. Otra cosilla muy interesante y muy importante para el problema es este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo que vamos a llamar alfa? Pues fijaros, si conocemos esto y esto, uno de ellos es el cateto opuesto y el otro es el cateto contiguo. La relación viene por la tangente. La tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo. ¿Vale? Lo ponemos así, modo abreviado, pero es justo esto. El opuesto es 30, el contiguo es 40 y me sale 3/4. Haciendo con la calculadora, os invito a hacerlo, arco tangente, el arco tangente de 3/4 me saldrá 36 con algo. Vamos a ver la solución exacta, 36,87 grados. Insisto, intentar siempre las operaciones y los cálculos en casa, ¿vale? Que veréis que más de una vez habrá sorpresa. Teniendo la geometría ya más o menos clara, vamos a lo que nos pedían, que era energía de interacción. Energía de interacción. La energía de interacción en dipolos, acordaros que es esa famosa U mayúscula, que es igual a menos el producto escalar de P por E. El problema con esto ahora es que tenemos P1 y P2 y tenemos que el campo E puede ser el campo creado por 1 o creado por 2. Luego, ¿qué hacemos? Podemos hacer menos el momento dipolar 2 por el campo eléctrico generado por 1. Pero también se puede calcular de esta forma. Y ambas te sale la misma energía de interacción en julios. De las dos formas sale lo mismo, pero no se trata de sumar las dos, hacer una o hacer la otra. Vamos a hacer esta, por ejemplo, pero daría igual haciendo la otra. Recordar también que esto es un producto escalar. ¿Ok? Acordaros de esto, que es el producto escalar. Vamos a ir a por esto, ¿ok? Borramos lo otro, pero daría igual. Fijaros ahora el problema con esto. El vector P2 solo tiene componente Y. Es decir, que el vector P2 se podría decir que es lo que vale, fijaros, 5 por 10 elevado a menos 30 según Y y 0 según J.
I y J son los unitarios, este es el I y este es el J, unitarios de los ejes, ¿ok? Tiene esto según I, esto 0 según J. E1, que no sabemos aún cuánto es la componente E1x según I, más E1y, la componente horizontal y vertical, según J, que no las conocemos, pero las podríamos sacar. ¿Es necesario las dos? No, porque una va a ir multiplicada por 0. Es producto escalar, por lo tanto sería este por este más este por este. Esto no me interesa. Lo que sí me interesa es cuánto vale el campo 1 en X. Vamos a poner la fórmula, ¿vale? El E1x te sale la constante de Coulomb por el momento dipolar 1 entre R al cubo por 3 veces el coseno cuadrado de alfa menos 1. ¿Ok? Veréis que me he sacado esta fórmula un poco de la chistera, un poco bastante, pero tiene una demostración. Para demostrar esta no lo quiero hacer ahora, para no hacer el vídeo más largo de lo que ya va a ser, pero hacer esta demostración es partiendo de las fórmulas que sí que conocemos. Es decir, ER1, radial 1 y perpendicular 1, sí las conocemos. O sea, estas fórmulas del dipolo las conocemos de sobra. Esta era con 2 veces coseno de teta entre r cubo, 2p, y esta es 1, 4pi, epsilon 0, ¿ok? Por p seno de teta r cubo. Entonces, teniendo la componente radial y perpendicular, puedo sacar la componente x y la componente y, porque se relacionan. Repito, no voy a hacer la demostración completa porque sería larguísimo, pero si marcamos un punto, por ejemplo este, que simboliza el dipolo de arriba, y trazamos esta recta, tenemos que esta es la componente radial, es decir, ER1 va en esta dirección. La componente perpendicular es justo esta, perpendicular, vamos a borrar un poco aquí, y esa es Eθ1. Si de estas dos quisiese sacar la x y la y, que son, fijaros, esta y esta, EX1 y EY1, obviamente, ¿vale? Que aquí he borrado el 1, hay una relación entre lo azul, que es perpendicular, y lo rojo, que es perpendicular. Y eso depende del alfa. Por eso está aquí el alfa en juego. Depende de este alfa, que es este alfa, que se repite aquí también. Dependiendo de alfa, fijaros, por ejemplo, EX1 tiene una parte que es ER1 coseno de alfa, pero también tiene otra, porque Eθ1 tiene una proyección vertical y una horizontal, y aquí el ángulo, este, no es alfa, porque alfa es este de aquí. Entonces, para ya dejarlo esto medio planteado, acordaros que estos dos son alternos internos. Si este es alfa y este es 90 menos alfa. Haciendo eso se saca esta fórmula de aquí, ¿ok? Pero es más complicado, insisto, porque sería restarle las dos componentes para sacar esta fórmula. Si la tenemos, volvemos a nuestra pregunta, ya sabemos el resultado del producto escalar. Es menos lo que vale p sub 2 por la única componente que me interesa de E1, menos P2 por E1x. Si todo esto lo multiplico por P2, me sale menos K por P1 por P2 entre R al cubo, 3 veces coseno cuadrado de alfa menos 1. ¿Ok? Insisto que la demostración de cómo sacar E1x a partir de E1r y E1θ es un poco más complicada, pero depende y es esencialmente en este dibujo. ¿Ok? Entonces borramos esto y operamos esto, que es lo que nos pedían. Vamos a quitar todo esto. Y esto lo único que nos queda por hacer es sustituir los números. Para sacar la energía de interacción, empezamos aquí
y pondremos menos K menos la constante de Coulomb. Menos 9 por 10 a la 9 por P sub 1, que es 2, por 10 elevado a menos 30, por P sub 2, que es 5, por 10 elevado a menos 30, partido por R cubo, que es 50 por 10 elevado, que lo teníamos justo por aquí, a la menos 9 al cubo. Si todo esto lo multiplico por 3, coseno al cuadrado del ángulo alfa, ¿ok? Y le resto 1, obtendremos la solución que nos pedían. Vamos a buscar la solución de todo esto, que la tendremos anotada por aquí, y os digo lo que salí. Ok, aquí lo tenemos, y la solución es menos 6,62 por 10 elevado a menos 28 julios. Solución y resultado ya para la energía de interacción entre estos dos dipolos que hemos pintado ahí. Lo otro que nos pedían era la fuerza de interacción, ¿vale? Para eso, acordaros de estas soluciones, las vamos a borrar y vamos a ver arriba la fuerza de interacción. Borramos esto y para la fuerza conocemos las fórmulas. La fuerza de interacción, lo primero que hay que saber es, tenemos dos dipolos. La fuerza que el dipolo 1, hace sobre el 2 es menos la otra. O, lo que es lo mismo, por la tercera ley de Newton, la de acción y reacción, el módulo de F1,2 es igual al módulo de la F2,1. Son iguales en módulo y de signo opuesto. Entonces, sabiendo esto, vamos a calcular una de las dos, simplemente la otra será exactamente igual. Vamos a verlo. ¿Qué sabíamos de la fuerza? Pues sabemos de la fuerza que es un vector, obviamente, y que es igual a menos el gradiente de la U que acabamos de hacer. Menos el gradiente de U, acordaros que es menos el gradiente de lo que es U, que es menos P, por eso empezamos por E, que se nos van los dos menos y me sale el gradiente de P escalar E. Estos son vectores. La pregunta es, ¿qué ponemos aquí? Ponemos el momento 1 y el campo 2. Se podría, o podríamos hacerlo como lo hemos hecho antes, con 2 y 1. Da igual la pareja porque se conserva la energía. Entonces vamos a hacerlo con 2, 1. Recordando que esto, repito, es súper importante. Es un producto escalar y que esta operación, este operador que se llama nabla, es el gradiente. Entonces vamos a ver esto. Primero el producto escalar. Para hacer el producto escalar necesito conocer los vectores. Y del vector E1 lo que conocemos son las fórmulas del dipolo. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Borramos esto y yo de esos dos vectores sé lo siguiente. De E1 sé, vamos a ponerlo por aquí, que E1R vale algo y E1 perpendicular vale otra cosa. Son las típicas importantes fórmulas del dipolo. Esta era con 2 veces el momento 1 por el coseno de alfa entre R al cubo, y esta era justo lo mismo, ¿vale? Fijaros, 2, bueno, aquí ya sin el 2, borramos este 2, aquí sería P1 seno. Hay una demostración de esto, pero tampoco la vamos a hacer, y estas son las fórmulas. Con esto sé que el E1, este E1, vale su componente radial según su R más su componente perpendicular ER1, 1R es lo mismo. Si queréis lo ponemos igual, pero es exactamente lo mismo. Y esto también. Ok, ya lo tengo.
O sea, tengo el vector componente radial y perpendicular. Acordaros que radial es esta dirección, ¿ok? La del radio, y la perpendicular es la otra. Esa es la perpendicular. Entonces, el problema es con P sub 2. De P sub 2 necesito sacar la componente radial y la otra componente. Fijaros, para sacar una haremos coseno, para hacer la otra haremos seno. Fijaros en esto, que son las dos componentes de P sub 2. Estas dos flechas que acabo de poner, y además una va en sentido contrario, al U sub θ y al U sub R. La componente radial es positiva, esta de aquí, pero esta componente perpendicular es negativa, porque es contraria a la dirección de este vector. ¿Ok? Fijaros que esta era la dirección radial y esa es la dirección perpendicular. Para saber si la dirección perpendicular positiva es esta o la contraria, se toma siempre la regla de la mano derecha. Esto de que girando así tiene que salir para afuera, tiene que ir en sentido antihorario. Entonces tendremos que para P sub 2 la descomposición, sabiendo que este ángulo, este angulito, es el mismo que este, y lo hemos llamado alfa, es P sub 2 coseno de alfa según U sub R. Porque si hago esto que es la hipotenusa por coseno, obtengo sub R. Si hago esto por seno, obtengo la otra, que es negativa menos P sub 2 seno de alfa según U sub θ. Escribiéndolo así, se puede hacer el producto escalar. El producto escalar era componente a componente, por lo tanto, este va a multiplicar a este, y este otro, que es todo esto, va a multiplicar a este con su signo. ¿Qué me sale el producto escalar? Pues lo vamos a poner aquí. Hacer este producto escalar es E1R por esto, pero E1R ya lleva esto. Entonces vamos a ponerle, acordaros que esto, por cierto, era K, entonces vamos a ponerle dos veces K, ¿qué es esto? P1, pero aquí ya sale P2 también. Todo esto multiplicaciones, y el coseno de alfa aparece aquí, pero también lo hay en E1R, luego aparecerá dos veces coseno al cuadrado de alfa partido por, aquí no hay nada dividiendo, y en el E1R el R cubo y el 4pi epsilon 0 que ya está en acá. Entonces simplemente R cubo, ¿ok? Primera por primera más esto por esto, que va a salir menos. Entonces le ponemos un menos, pasa lo mismo, que esto podemos decir que es K para abreviar, y me sale K, P1, P2. Entonces vamos a ponerlo así, K, P sub 1, P sub 2, seno al cuadrado también, porque aquí es seno que multiplica a otro que está aquí, partido por R cubo. Para hacer esta operación, y que luego habrá que derivarla, vamos a simplificar esto sacando factor común. Factor común. ¿Qué es lo que se repite en ambos? Lo que se repite en ambos es esencialmente esta parte. Entonces vamos a sacarle a esa parte factor común. El producto escalar me sale K, P1, P2 partido por R al cubo, factor común de lo que deja a este lado, que es el 2 coseno cuadrado de alfa, menos lo que deja el otro, seno al cuadrado de alfa. ¿Esta es la solución? Para nada, porque esta solución es la del producto escalar. Y ahora hay que hacerle el gradiente, que son las derivadas parciales. La parcial respecto de R y la parcial respecto del ángulo. Entonces, quedaros con esta solución y vamos a por ello. Para hacerle las parciales hay que derivar o saber derivar coseno cuadrado, seno cuadrado y con R.
Entonces, las que nos van a hacer falta, las voy a poner aquí primero. Derivada, fijaros, simbolito de derivada, de r a la menos 3. Se bajaba el exponente y se le restaba 1. ¿Vale? Acordaros que esto que ya vimos en otro vídeo sale menos 3 partido por r a la cuarta. Y las derivadas de coseno y seno cuadrado, que este es el ángulo, porque estamos también con el ángulo, que le podemos llamar teta o alfa, pero es lo mismo, ¿eh? Aquí da igual poner alfa, alfa o ángulo, es lo mismo. Entonces la derivada del coseno al cuadrado de teta y la derivada del seno al cuadrado de teta hay que sabérselas. Si os acordáis que seno cuadrado es seno por seno y que la derivada de seno es coseno, te sale aquí 2 seno coseno. Para el coseno, coseno por coseno, haciéndolo del producto, la derivada del coseno es menos seno. Por lo tanto, menos 2 seno y coseno. Conociendo estas derivadas vamos a hacerlo. Acordaros que esto era la solución para P2 escalar 1, ahora vamos a por la solución de esto, que es f, que es igual a esto. F va a ser, lo primero que aparece es la derivada respecto al radio, y luego la derivada respecto al ángulo. Para la derivada respecto al radio, todo esto de arriba es un número. Todo esto es un número porque solo depende del ángulo. Y nos queda la derivada de r a la 3, que como está abajo es r a la menos 3, que salía esto. Entonces vamos a ponerlo ya bien. Ese menos 3 multiplica acá P1 y P2 que nos han tocado. Abajo, en lugar de quedar al cubo, queda la cuarta. Y lo otro no se toca. 2 coseno al cuadrado del ángulo menos seno al cuadrado del ángulo. Esta es la componente. Esta ya sí que es la solución de una parte de la fuerza radial, porque va multiplicando a u sub r. Y luego, lo voy a poner aquí abajo, vamos a hacer lo mismo, pero derivando respecto, esta vez, al ángulo. Entonces, si vamos a derivar respecto al ángulo, esto sigue siendo constante, ahora esto de abajo también, vamos a copiar primero lo constante, k, P1, P2 entre r cubo, es constante, y dentro hay que hacer esas derivadas. 2 veces por, como es por, se mantiene, derivada del coseno al cuadrado, menos 2, entonces 2 por menos 2 me sale ya menos 4 seno por coseno. Y menos, pues menos, derivada del seno al cuadrado, que sale esto. Ok, pero esto ya lo vamos a arreglar. Esta es la solución. Igualmente, para la otra componente de la fuerza, que es la componente perpendicular. Porque esto va, según el unitario, perpendicular. Aquí pasa lo mismo. Menos 4 seno coseno, menos 2 seno coseno, es menos 6 seno coseno. Entonces esto lo quitamos y lo ponemos ya bien, menos 6 seno del ángulo, coseno del ángulo, ¿vale? Fijaros que todo esto ya es la componente perpendicular de la fuerza. ¿Hemos terminado? Sí, solo nos queda sustituir lo que vale P1, que lo tenemos, P sub 2, que lo tenemos, K, que también la tenemos, K es la constante 9 por 10 a la 9, que es el 1 entre 4 pi epsilon 0, y el ángulo también lo conocemos, porque este ángulo le cambia de nombre, pero es este. De este ángulo además, fijaros en algo, ya lo último, que es, si teníamos que esto era 30, perdón, que esto era 40, joder, menudo desastre hemos hecho aquí, que esto era 40, que esto era 30 y que esto era 50, si necesito de este ángulo, seno y coseno salen muy fácilmente. Ahora lo veréis por qué.
Fijaros, coseno no era cateto contiguo entre hipotenusa, eso es 40/50, que es 4/5. O sea, no hace falta ni calculadora para sacarle a este ángulo, que lo habíamos sacado, el 36,87, creo recordar, ¿ok? Y para el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 30/50, que es 3/5. ¿Por qué digo esto? Porque aquí, aparte de sustituir r por lo que vale, que son los 50 por 10 elevado a menos 9, y luego elevarlo al cubo, sustituir k por lo que vale, 9 por 10 a la 9, P1, P2, cada una están las dos aquí, 2 por 10 a la menos 30, 5 por 10 a la menos 30, aquí donde ponga seno y donde ponga coseno, para luego multiplicarlo, en uno va 3/5 y en el otro va 4/5. Y más de lo mismo aquí, donde pone coseno al cuadrado, irá 4/5 al cuadrado. Y donde pone seno al cuadrado, 3/5 al cuadrado. Ok, si hacemos esto y lo hacéis bien en el sitio de la k, lo que vale k, sin errores de cálculo, os tendrían que salir las componentes radial y perpendicular que indican en la solución, en la hoja de soluciones. Vamos a ponerlas. Las soluciones, haciendo bien las cuentas, eran las siguientes. Para la componente radial y para la componente perpendicular, eran para la componente radial de menos 3,97 por 10 elevado a menos 20 newtons, obviamente, y para la componente perpendicular menos 4,15, ligeramente más grande, pero muy parecidas, por 10 elevado a menos 20 también newtons. Ok, chicos, problema de dipolos bastante complicado, porque no solamente hay dos, sino que además la posición hace que el momento dipolar forme un ángulo, es decir, no son dos moléculas alineadas, sino que hay un ángulo, y eso lo complica un poco todo. ¿Ok? Espero que esto se haya visto, espero que el cómo sacar componente radial y perpendicular de la fuerza se haya visto también en el caso más complicado, que es cuando hay ángulos y salen estas cosillas, y si lo habéis entendido, os veo en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho y estudiar a tope, que esto hay que practicarlo y repasarlo. Con un folio en blanco, practicarlo y repasarlo. Cuidaros mucho.